Capítulo 14. Trato falso 2. Nota del autor. Originalmente se suponía que esto sería una actualización de Ayoen, pero la vida se interpuso. Algunos de ustedes han señalado con razón mi defecto con la postura de Shirou sobre la religión. En lugar de ser un ateo, que no cree en la existencia de un dios, Shirou reconoce que los dioses existen, simplemente no los adora debido en parte a las enseñanzas de Kiritsugu y las experiencias pasadas de Emiya. Por ahora, pongamos este espectáculo en marcha. Fake X Life for Teren. Los emperadores dragón gemelos. Increíble, exclamó Rías, la pelirroja normalmente alegre luciendo decididamente agitada mientras caminaba detrás de su escritorio, mordiéndose la uña del pulgar con irritación. Esto no es una broma. ¿De dónde diablos sale actuando tan arrogante con esto? Esa fue la escena en la que Shirou y Zenobia entraron al llegar al club de investigación de lo oculto la noche siguiente a la gran revelación de Azazel. Después de asegurarle a un aterrorizado Issei que sí, que estaba bien y que no, que Azazel no estaba dispuesto a volverse científico loco con él, el peón pervertido rápidamente había inventado sus excusas para escapar de cenar con ellos antes de establecer un nuevo récord de velocidad regresando a su casa, donde no perdió el tiempo informando a su rey quién era su contratista número 1. Tal vez deberíamos volver más tarde, reflexionó Shirou en voz alta, incapaz de evitar temblar de aprensión ante las ondas de energía destructiva que Rías estaba emitiendo inconscientemente en su ira. Oh, tonterías, Emiya-kun, insistió Akeno, guiando a la pareja hacia el sofá reservado para los invitados, llegando incluso a ofrecerles té mientras el resto de la nobleza se sentaba alrededor de ellos. Rías está un poco molesta en este momento. Estoy más que molesto. Estoy absolutamente furioso, proclamó Rías, rodeando al grupo con el brazo extendido. Ya es bastante malo que el gobernador general de Grigori haya logrado infiltrarse en nuestro territorio sin que Sona o yo nos demos cuenta, pero no solo ha estado interfiriendo con mis asuntos, sino que ha estado haciendo en secreto avanza hacia mi precioso Issei-kun. Ahora que lo pienso, Kokabiel insinuó que Azazel estaba interesado en investigar el Boosted Gear de Issei-kun. Kiba reflexionó desde su lugar en la pared, solo para sonreír tranquilizadoramente al peón, cuya expresión de disgusto ante la idea de los avances de Azazel se convirtió en una de alarma ante el recordatorio. No te preocupes, Issei-kun, tranquilizó al adolescente con una sonrisa tan pura que por un momento Shirou juró haber visto rosas brotar a su alrededor. Como caballero y tu camarada, te protegeré con mi vida. Entre mi espada de traición y tu Boosted Gear, no hay nada. No podremos vencer. ¿Me he perdido algo? Shirou le preguntó a Akeno, mirando confundido mientras Issei procedía a retroceder con disgusto, física y verbalmente, ante el caballero, quien parecía sinceramente desconsolado por el rechazo. Cuando la única respuesta de Akeno fue reírse sugestivamente, el farsante decidió sabiamente no insistir en el tema por el bien de su cordura y la pureza de Asia. La ex monja inclinó la cabeza confundida desde su lugar junto a Koneko. No creo que debas preocuparte tanto por Issei, respondió torpemente, más por el deseo de volver a encarrilar el tema que por una preocupación real por la seguridad de Issei. Azazel podría está bien, no, definitivamente es un libertino, corrigió, solo para agitar las manos apaciguadoramente mientras las rías. El aura se intensificó, pero estoy 100% seguro de que prefiere a las mujeres. También puedo confirmarlo con la mayor certeza. Zenobia le aseguró a la heredera Gremoria sintiendo. De hecho, a juzgar por su selección de material de lectura, los únicos miembros de su nobleza que podrían temer sus avances serían usted o Imejima-san, y considerando su relación con Barakiel, Shirou parpadeó mientras Akeno se estremeció visiblemente ante el nombre. Es muy poco probable que Azazel le ponga la mano encima. Lo que Zenobia está tratando de decir es que si Azazel realmente hubiera tenido la intención de dañar a Issei, fácilmente podría haberlo hecho bien antes sin tener que rebelarse. Shirou añadió apresuradamente en un intento de calmar la situación. Ciertamente no intentaría nada que pusiera en peligro la próxima cumbre. Entonces, ¿es verdad?, preguntó Koneko, la normalmente taciturna Rogue levantando la vista de su helado ante la mención de la cumbre. Los líderes de las tres facciones en serio se van a reunir. Es cierto.
Rías confirmó con un resoplido. Shirou soltó un suspiro de alivio cuando la heredera Gremory finalmente pareció calmarse. El aura destructiva desapareció, aunque su ceño permaneció con toda su fuerza mientras se recostaba contra su escritorio, con los brazos cruzados debajo de sus pechos. Zona y me informaron de la decisión hoy. Se giró para mirar a Shirou y Zenobia. No creo que ninguno de ustedes pueda arrojar algo de luz sobre lo que pretenden discutir. Me temo que no. Respondió Zenobia, su tono de disculpa mientras inclinaba la cabeza. Lo único que el gobernador general Azazel insinuó en ese momento fue que tenía que ver con la relación entre las tres facciones. ¿Acaso ahora? Reflexionó Rías, entrecerrando los ojos en contemplación. Qué típico de ese viejo cuervo, dándonos la información suficiente para saciar nuestra sed de más a pesar de nunca revelar nada. Ella se burló amargamente. Casi lo aplaudiría si no me frustrara tanto. Azazel siempre tuvo la mala costumbre de burlarse de las personas que le interesaban. Una voz culta se rió desde atrás. Los ojos de Shirou se abrieron cuando se giró para mirarlo, solo para congelarse cuando una repentina ola de energía mágica hizo que su mente se quedara en blanco. Fuerza. Poder absoluto. Poder suficiente para destruir el mundo. Poder suficiente para destruirlo todo. Antes de que Shirou siquiera se diera cuenta de lo que estaba haciendo, ya se había puesto de pie de un salto. Kanzo y Bakuya aparecieron en sus manos mientras se giraba para enfrentar la fuente de tal aura asesina. Una parte de él, la parte que no estaba impulsada por el impulso instintivo de matar la amenaza que tenía delante antes de que tuviera la oportunidad de matar a todos en la habitación, era vagamente consciente de que Rías gritaba alarmada en algún lugar detrás de él. También notó vagamente una similitud entre el olor de su objetivo y el propio poder de destrucción de Rías, aunque en una escala tan diferente que hacía incomprensible cualquier comparación. Oh, no te equivoques, el poder de destrucción de Rías lo aterrorizaba, y su habilidad con él merecía el epíteto de princesa de las ruinas de cabello carmesí, pero incluso si amplificara su poder mediante el uso del equipo potenciado de Issei, ella no podía esperar igualar la absoluta malevolencia de esta nueva presencia. Era como comparar un estanque con un océano, un lanzallamas con una llamarada solar, el cielo con las profundidades del espacio. La gran cantidad de terror que sintió simplemente estando en su presencia superó cualquier cosa que hubiera sentido cuando vio por primera vez al Blackened Berserker en el bosque de Innsbern. Emilia-kun. Y luego, tan repentinamente como llegó, la fuerza abrumadora se desvaneció, dejando a Shirou parpadeando confundido, solo para parpadear cuando un par de pequeños brazos lo rodearon por detrás, mirando hacia abajo para ver a Koneko con los ojos muy abiertos sosteniéndolo por su cariño. Vida Koneko-san. ¿Qué estás? Ara, ¿has recuperado el sentido, Emilia-kun? Akeno preguntó desde el margen con una sonrisa benigna, aunque Shirou no pasó por alto el rayo que se arqueaba en sus dedos mientras bajaba la mano, y un Kiba igualmente aliviado desestimó su espada de la traición. Debo admitir que nunca te tomé por el tipo nervioso. Junpi, dice, tartamudeó Issei mientras bajaba su voz. Ted Gear, el peón parecía estar a 2 segundos de sufrir un ataque al corazón. El tipo casi ataca a Mao-sama por acercarse sigilosamente a él y ella lo llama nervioso. Espera, hice que... Shirou tartamudeó y parpadeó alarmado ante el peón solo para estremecerse cuando una suave risa llamó su atención hacia el par de demonios, al menos asumió que eran demonios, parados frente a él. La primera era una mujer alta, increíblemente hermosa, con ojos plateados y cabello que le caía hasta la espalda, salvo por 2 trenzas gemelas a cada lado de la cara. A pesar de estar vestida con un costoso traje de sirvienta francesa, poseía un semblante regio, que a Shirou le recordaba dolorosamente a saber. Ella también lo estaba mirando, claramente no impresionada por su intento de asalto contra ella y el hombre al que acababa de pararse delante. Un hombre que tenía un parecido sorprendentemente desconcertante con Rías, hasta en sus ojos azul zafiro y la melena de cabello carmesí que le caía por la espalda. Cálmate, Graifía. El hombre se rió entre dientes, colocando una mano en el hombro de la criada mientras salía detrás de ella con una sonrisa. Supongo que esto es lo que me pasa por venir sin avisar. Si hubiera sabido que Riatan tenía invitados, habría tomado la decisión. Será mejor que reine en mi poder. Es decir, Sechson-sama.
Tartamudeó Rías, la heredera parecía dividida entre el alivio de que Shirou no hubiera agredido a su hermano mayor y la sorpresa por la presencia de dicho hermano mayor en su salón del club. ¿Qué estás haciendo aquí? Mii-sama, repitió Shirou, parpadeando confundido ante la normalmente alegre heredera incluso mientras descartaba sus espadas, para alivio de Kiba y Koneko, quienes dieron un paso atrás con 2 suspiros de alivio. Espera, ¿no es el hermano de Rías? Circe Lucifer. Zenobia suministró desde un costado, la mirada de la ex exorcista fijada firmemente en el pelirrojo, su cuerpo temblaba, como si reprimiera el impulso de huir con toda su fuerza de voluntad ex heredera de la casa de Gremory, líder de los 4 satanes y el demonio más fuerte en la historia registrada. Parece que mi reputación me precede. Circe se rió entre dientes, luciendo honestamente nervioso por la atención mientras se frotaba la nuca. Si la memoria no me falla, debes ser Zenobia IV, la portadora elegida por Durandal, ¿correcto? Se volvió para mirar a Shirou. Lo que significa que debes ser Emilia Shirou. Ah, sí. Tartamudeó Shirou, el pelirrojo rápidamente ofreció una cortés reverencia hacia el gobernante del infierno, temblando cuando la magnitud de lo que casi había hecho finalmente se dio cuenta. Perdón por lo de antes, no lo menciones. Tiendo a tener ese efecto en las personas cuando nos conocemos por primera vez. Circe le aseguró con una sonrisa divertida, aunque tengo que admitir que me sorprendiste. Independientemente de la especie, la mayoría de las personas tienden a desmayarse o huir cuando me olvido de controlarme. Se rió entre dientes, luciendo sinceramente divertido y extrañamente aprobatorio. Eres el primero en intentar atacarme, en realidad es bastante refrescante. De nada, ofreció Shirou, mirando entre el risueño Satán y el resto de la habitación, solo para que Rías y la criada, Graifia, suspiraran con exasperación, las 2 mujeres claramente acostumbradas al comportamiento del hombre, mientras Akeno simplemente se reía entre dientes detrás de su mano, claramente disfrutando del espectáculo. Por otra parte, Shirou podía entender por qué Circe podía ser tan arrogante con su intento de asesinato. A pesar de que la ola de poder de antes había desaparecido, todavía podía oler sus rastros emanando del hombre, como si alguien hubiera erigido una presa en un intento fallido de contener un océano. Ni siquiera Kokabiel había poseído tanto poder, y Shirou solo había logrado derrotar a la estrella de Dios caída mediante el uso del brazo de Archer en combinación con el Boosted Gear de Issei. El hecho de que Circe pudiera ser tan amigable a pesar de poseer un poder tan abrumador lo hacía aún más aterrador. Al menos no es un imbécil arrogante al respecto. Shirou notó, recordando cómo Gilgamesh había dominado su superioridad sobre todos y todo lo que veía. Es cierto que el rey dorado de los héroes tenía una razón para su arrogancia, pero aún así fue un cambio de ritmo refrescante, dejando de lado el terror que moja los pantalones. Aún no has respondido mi pregunta, Mii-sama. Interrumpió Rías, la heredera tosió en su puño para atraer la atención de su hermano mayor hacia ella. ¿Qué te trae al mundo humano? ¿De verdad no lo sabes? Reflexionó Circe, con una sonrisa burlona formándose en su rostro que le recordaba demasiado a Shirou Fujine cada vez que ella estaba en uno de sus estados de ánimo más juguetones. ¿No es casi la hora de la jornada de puertas abiertas? ¿En serio era esa época del año? Se preguntó Shirou, ignorando el chillido de alarma de Rías en favor de maravillarse de lo rápido que había pasado el tiempo. Si bien nunca había prestado mucha atención a la jornada de puertas abiertas en Omurara, los otros estudiantes realmente habían invertido en la ocasión, tratándolo como un evento deportivo no oficial o un festival. Tengo que admitir que tanto mi padre como yo estábamos deseando ver con qué seriedad Riatan se ha estado tomando sus estudios. Circe dijo efusivamente, claramente disfrutando la vergüenza de Rías de una manera que solo un hermano mayor podría hacerlo, hasta el punto de que Shirou realmente sintió simpatía por la niña, ya que solo Dios sabía que había sufrido de manera similar con Fujine como tutor. Graifia. Rías exclamó de repente, volviéndose hacia la doncella de cabello plateado con una mirada indignada, sus rasgos eran una máscara de traición. ¿Fuiste tú? No. ¿Tú eres quien se lo dijo? No. Pero por supuesto.
La criada, Graifia, confirmó, su tono tranquilo y reservado contrastaba marcadamente con la propia indignación de Rías o la diversión de Circe. Como doncella principal de la casa Gremory, se me ha confiado la supervisión de todos los informes de la escuela, y como Lord Circe reina, es mi deber mantenerlo informado de todos y cada uno de los acontecimientos aquí. Se giró para mirar a Shirou con una expresión ilegible no importa cuán menor sea. Shirou se estremeció, incapaz de evitar establecer paralelos entre la doncella demoníaca que tenía delante y Seiya, la mayor de las dos doncellas homúnculo a las que se le había confiado el cuidado de Ilesbiel durante su estancia en Fuyuki. Si bien no había pasado mucho tiempo en su compañía, por su postura y tono cortante estaba claro que ella desaprobaba mucho su presencia, y que era solo por órdenes de Ilia que la soportaba. Incluso si ese es el caso, dejando a mi padre a un lado, sigue siendo muy irresponsable de tu parte, Nii-sama. Rías persistió, claramente no dispuesta a rendirse sin luchar. ¿Qué pensaría la gente si supieran que el rey diablo ignoró sus deberes para asistir a algo tan mundano? Realmente eres una buena chica, Ria-tan. Circe se rió entre dientes, extendiendo la mano para despeinar su melena de cabello carmesí, ganándose solo una resistencia a medias por parte de la chica. Pero no te preocupes, ¿realmente crees que Graifia habría consentido que viniera aquí si eso afectara negativamente mi trabajo? Eso es, cierto, supongo. Rías admitió, sonrojándose levemente mientras su hermano continuaba revolviendo su cabello con cariño. Pero entonces, ¿por qué has venido hoy? La jornada de puertas abiertas no es hasta mañana. Tenemos 2 razones para llegar temprano. Interrumpió Graifia, llamando la atención de toda la sala. Primero, para saciar el deseo de mi rey de controlarte a ti y a tu nobleza. Ria suspiró ante eso mientras Circe simplemente se rió entre dientes. Lo segundo es realizar un examen exhaustivo de la Academia Quo para prepararse para la próxima conferencia entre los líderes de facción. La conferencia se llevará a cabo aquí. Exclamó Rías, volviéndose hacia Circe en busca de confirmación, solo para quedarse boquiabierto ante su asentimiento. De todos los lugares que podrías haber elegido, ¿por qué diablos elegirías mi escuela? Bueno, la verdad del asunto es que realmente no tenemos muchos otros lugares donde podamos guardarlo. Circe admitió con una sonrisa. En caso de que lo hayas olvidado, las 3 facciones siguen siendo una parte externa aquí en el este. Miró hacia Shirou y Zenobia. Y aunque no puedo hablar por los Grigori, a diferencia de la iglesia, que al menos tiene un punto de apoyo aquí, nosotros los demonios tenemos una influencia decididamente limitada fuera de Quo debido a la influencia de los panteones locales. Eso tiene sentido, reflexionó Shirou. Después de todo, a pesar de lo bien que se habían integrado en la sociedad local, el hecho era que Rías y Sona eran herederas de la casa Gremory y Citri de los 72 pilares, que, dependiendo de tu mitología, fueron fundadas o mantenían estrechos vínculos con los del rey bíblico Salomón. Si bien solo podía empezar a especular sobre su nivel de influencia en Occidente, donde la cristiandad había echado raíces, era seguro decir que estaban sobre hielo bastante fino en Oriente, donde reinaban el hinduismo, el budismo, el sintoísmo y muchas otras religiones. Demonios, incluso hubo un punto en el que la cristiandad casi fue eliminada por completo de Japón. Después de todo, el clan Tosaka aparentemente descendía de cristianos ocultos, por lo que solo podía imaginar lo duro que habían luchado las facciones bíblicas para establecerse aquí. Pero ¿por qué la Academia Quo? Rías persistió, claramente no le gustaba la idea de que un evento político tan delicado se llevara a cabo cerca de su escuela, un sentimiento que Shirou apoyaba al 100%. Si bien dudaba que Azazel comenzara algo, y a pesar de su poder abrumador, Shirou tuvo la impresión de que Circe no era un hombre violento, los acontecimientos recientes y sus propias experiencias pasadas lo habían dejado más que un poco paranoico cuando se trataba de la iglesia. ¿Tienes otros lugares dentro de la ciudad que podrían ser utilizados? Es precisamente porque somos propietarios de esos lugares que no podemos utilizarlos. Graifia proporcionó. Una de las condiciones que el cielo estableció antes de que aceptaran esta conferencia fue que se llevara a cabo en terreno neutral. Y si bien es cierto que Lord Gremory actúa como el administrador de la academia, la escuela misma permanece bajo el control de la autoridad local.
gobierno. Eso, y el hecho de que a pesar de nuestros mejores intentos por mantener una fachada de normalidad, la escuela parece tener una inclinación bastante extraña por atraer individuos interesantes. Reflexionó Sir Sechs, Lucifer dejando que sus ojos recorrieran a los adolescentes reunidos, deteniéndose quizás un poco más en Shiro antes de cerrar con una sonrisa. Creo que sería difícil encontrar un lugar más adecuado para albergar a las tres facciones. Dio una palmada. Pero ya basta de eso por ahora. Es tarde y Graifia y yo realmente deberíamos irnos si esperamos encontrar alojamiento para la noche. Ah, Mao-sanma. Issei habló, deteniendo a Lucifer en seco mientras levantaba una mano en el aire. Si te parece bien, ¿te gustaría pasar la noche en mi casa? Casa de Azazel. ¿En serio dijo eso? Azazel se rió, el gobernador general sacudió la cabeza divertido ante el asentimiento de confirmación de Shirou. Dios mío, sabía que el niño tenía más pelotas que sentido común, pero nunca escuché de nadie que invitara voluntariamente al mismísimo diablo a su casa. Ciertamente tomó a Rías por sorpresa. Shirou recordó, ganándose otra ronda de risas de los caídos, el fakir acababa de terminar de contar su encuentro con el orc. ¿Crees que estará bien? Se preguntó, temblando ante el recuerdo del poder de Sir Sechs y la fría mirada de Graifia. Sé que es el hermano de Rías y todo eso, pero, es Issei. Si bien su opinión sobre el peón había mejorado desde su encuentro inicial, en parte por un vínculo de camaradería y en parte debido a haber presenciado cómo se contuvo visiblemente en Asia, el hecho es que, cuando se trataba de algo remotamente erótico, y especialmente de cualquier cosa erótica, al involucrar a Rías, Issei todavía tendía a llevarse ambos pies a la boca. Para empeorar las cosas, recordó vagamente que Akeno mencionó que, aparte de que ambos eran demonios, lo único que los hermanos mayores de Rías y Sona tenían en común era que adoraban a sus hermanos menores hasta el punto de la obsesión. Con eso en mente, y teniendo en cuenta el terror puro y desgarrador que había sentido al sentir el poder desenfrenado de Sir Sechs, no debería haber sido una sorpresa para cualquiera que conociera a Issei que Shirou no valorara las posibilidades del chico. Si Lucifer percibiera algún desaire al honor de su hermana, ¿a quién le importa? Valí se burló, el demonio de cabello plateado había decidido unirse a ellos para desayunar en lugar de simplemente ir a donde quiera que fuera durante el día, algo que se estaba volviendo cada vez más común últimamente desde que conoció a Shirou. Si muere, entonces adiós. Tal vez el próximo anfitrión de Drake no sea tan débil. Ahora Valí, eso no es justo. Azazel lo reprendió con la paciencia de un padre. Ten en cuenta que, a diferencia de ti, Youdo Issei era solo un humano común y corriente hasta que Rías Gremori lo revivió. Asintió con la cabeza en señal de aprobación. No solo eso, sino que mi investigación no muestra absolutamente ningún rastro de herencia mágica en su pasado, por lo que incluso compararlo con personas como Arthur Kun estaría fuera de discusión. Valí se burló pero no se dignó refutar el argumento, en lugar de eso optó por terminar su comida en silencio. La conversación aparentemente se detuvo hasta que Zenobia y Shirou comenzaron a discutir sobre quién debía limpiar. Oigan, ¿a qué hora salen ustedes dos? Puso los ojos en blanco ante la mirada de confusión de Shirou. A la escuela quiero decir, ¿a qué hora tienes que estar allí? A las 8 en punto, aunque normalmente voy temprano para ver si hay algún club que necesite mi ayuda. Admitió Shirou, mirando al demonio de cabello plateado con recelo. ¿Por qué lo preguntas? No me digas que planeas inscribirte allí también. Como si fuera a perder el tiempo con algo tan trivial. Valí se burló. Solo pensé en acompañarme para ver cuál es el problema. Su sonrisa se volvió depredadora a eso, y creo que es hora de que me presente adecuadamente a mi rival. Valí. Advirtió Azazel, sus palabras tenían un trasfondo de poder que envió escalofríos por la columna de Shirou, recordando a todos los presentes que él no era el gobernador general de Grigori por nada. Relájate, no voy a pelear con él como está ahora. Valí se burló, agitando una mano con desdén. Él y yo estamos destinados a luchar algún día, estoy más que contento de esperar a que sus habilidades alcancen a las mías. Le sonrió a Shirou con complicidad. Especialmente considerando que hay otras frutas más maduras para experimentar primero.
Shirou no dijo nada, habiéndose acostumbrado a esos comentarios del usuario Longinus de cabello plateado desde que los presentaron. Al principio, había comparado al adolescente con Gilgamesh, y es cierto que Vali tendía a emitir un aire de fría arrogancia, preocupándose poco por las trampas de una vida mundana y sumamente confiado en su capacidad para aplastar a cualquier enemigo bajo su talón. Sin embargo, a diferencia de Gilgamesh, que consideraba que incluso sus compañeros reyes estaban por debajo de su consideración, Vali parecía disfrutar de una cantidad excesiva de alegría al buscar oponentes fuertes a los que desafiar, no por el deseo de demostrar su superioridad, sino por superar la suya. Limitaciones. Dejando de lado su arrogancia y desdén general por la sociedad moderna, Shirou no pudo evitar hacer comparaciones entre Vali y Lancer, hasta el punto de que le resultó fácil llevarse bien con él. Ambos eran adictos a la batalla, obsesionados con luchar contra enemigos dignos, guerreros orgullosos que aceptarían con gusto la muerte siempre que fuera ante un oponente superior, y con la misma alegría compartirían una bebida con sus rivales la noche antes de su batalla final. Dicho esto, si bien fue bastante reconfortante encontrar a alguien tan brutalmente honesto después de lidiar con las diversas maquinaciones políticas de las otras facciones, si Vali intentara comenzar algo en el medio de la ciudad, Shirou no dudaría en eliminarlo. Un hecho que Vali no solo sabía, sino que parecía ansioso por poner a prueba. ¿Cuál es tu trato con Issei de todos modos? El fakir le preguntó al demonio de cabello plateado. ¿Sigues llamándolo tu rival? ¿Tiene algo que ver con tus Sacred Gears? Es un poco más complicado que eso. Azazel intervino, llamando la atención del farsante hacia él. En realidad, se remonta al inicio de la gran guerra entre las tres facciones, cuando las líneas se estaban trazando en la arena. Se burló amargamente veraz, la humanidad no fue la única atrapada en ese desastre, las otras razas, hadas, espíritus, bestias fantasmales e incluso los yokai orientales, todos se vieron obligados a elegir un bando, excepto una raza. Los dragones. Shirou dedujo, ganándose un asentimiento de aprobación de Azazel y una sonrisa orgullosa de Vali. El fakir no se sorprendió en absoluto por esta revelación dado lo poco que sabía de Dragon King. Como pináculo de las especies fantasmales, los dragones eran más que simplemente criaturas mágicas, eran extensiones del mundo mismo, creados en una forma independiente de la naturaleza, pero poseían una inteligencia que sobrepasaba la comprensión humana. Los dragones estaban tan estrechamente entrelazados con el folclore humano de la era de los dioses que no era sorprendente que aparecieran como aliados y enemigos dependiendo de su temperamento. Si bien normalmente son incompatibles con la humanidad, los conflictos entre las dos razas suelen ser el resultado de la acción humana o la arrogancia. Con eso en mente, podía entender por qué ninguna de las tres facciones se atrevió a intentar obligar a los dragones a elegir un bando. Al igual que el hombre no podía controlar la marea, no había nada que nadie, Dios, el diablo o lo que sea, pudiera decir que pudiera obligar a un dragón a hacer algo que no quisiera. Lo tengo en uno. Azazel aplaudió con una sonrisa. Mira, aunque algunos de los dragones terminaron poniéndose del lado de Dios o Lucifer por alguna razón u otra, la gran mayoría no creía que la guerra tuviera nada que ver con ellos y se contentaban con ignorarle y vivir como quisieran. Se rió entre dientes. Casi los envidiaría si no fuera por lo que pasó después. Mira, a mitad de la guerra, dos dragones con poderes comparables a Dios y los 4 Satán originales decidieron tener su propio concurso de meadas, y como cualquier competencia entre dragones, rápidamente se convirtió en un caos para todos los que los rodeaban. Puedo imaginar. Shirou se estremeció, recordando muy bien la abrumadora presencia a la que uno de sus yo alternativos había estado expuesto durante un ritual para encender el núcleo mágico de saber. Entonces, ¿por qué estaban peleando de todos modos? ¿Quién sabe? Azazel se encogió de hombros, mirando hacia Vali en busca de confirmación, solo para que el adolescente de cabello plateado le devolviera el gesto. Diablos, ha pasado tanto tiempo que dudo que los dragones recuerden realmente lo que los provocó en primer lugar. No es que los dragones necesiten una razón para hacerlo. Eso sí, pelea, por lo que sabemos, probablemente simplemente no se agradaban y casualmente hicieron contacto visual. ¿Qué son ellos, delincuentes?
Shirou se quedó inexpresivo, un sentimiento claramente compartido por Zenobia. Los dos miraron a Valí en busca de verificación, solo para que el demonio de cabello plateado se burlara, claramente desinteresado en el porqué. En cualquier caso, el conflicto entre los dos dragones finalmente se extendió a los campos de batalla de las tres facciones, lo que provocó numerosas bajas en ambos bandos. Azazel continuó. No hace falta decir que ninguna de las facciones apreció particularmente la interferencia, por lo que se convocó un alto el fuego para sacarlos de escena. Creo recordar haber leído sobre eso. Zenobia opinó. Si la memoria no me falla, el rey Yud de Gran Bretaña atrajo a los dragones a un pozo lleno de hidromiel y luego los enterró vivos mientras dormían. Eso es cierto, confirmó Azazel. Por supuesto, la única razón por la que pudo lograrlo fue porque las tres facciones se unieron para ayudar a cavar el maldito pozo. Se desperdició tanta hidromiel de alta calidad, suspiró con remordimiento antes de toser. En su puño en cualquier caso, con los dragones desaparecidos, no pasó mucho tiempo para que las tres facciones volvieran a matarse entre sí. También fue en ese momento que Padre comenzó a experimentar con Sacred Gears y Holy Swords. Pero espera, si los dragones fueron enterrados al comienzo de la guerra, entonces ¿cómo llegaron a los Sacred Gears? Se preguntó Shirou, incluso Valí frunció el ceño ante la aparente discrepancia. No me digas que alguien realmente los desenterró. Está bien, no te lo diré. Azazel se rió entre dientes, solo para hacer un puchero ante los ceños fruncidos de los tres adolescentes. Estoy bromeando. Joder, muy en serio. Nuestra historia se reanuda hacia el final de la Gran Guerra, coincidentemente en el momento de la muerte de Uther Pendragon. Shirou se puso rígido ante la mención del padre de Saber. Si bien Saber realmente no había hablado mucho sobre el hombre, sin duda debido a que fue criado por Sir Hector, él todavía era una figura clave en su leyenda, aunque solo fuera de pasada. Mira, cuando Uther murió sin dejar un heredero varón, cada uno de sus señores feudales aliados de repente decidió que eran los más adecuados para usar el sombrero puntiagudo. Queriendo tener una ventaja sobre la competencia, el hermano de Uther, Vortigern, tanto Shirou como Valí se estremecieron. Ante el nombre decidió construir un castillo nuevo y espectacular para reclamar su derecho, y adivinen dónde decidió construirlo el tonto hijo de puta. Shirou no pudo evitar darse una palmada en la cara ante las imágenes. Después de todo, ¿qué tan desafortunado o estúpido tenías que ser para construir un castillo encima no de uno, sino de dos dragones dormidos? Incluso si el tiempo los hubiera reducido a meras leyendas y folclore, como lamentablemente sucedía en lo que respecta a la memoria humana, uno pensaría que los líderes de las tres facciones al menos habrían designado a alguien para vigilar el sitio. De más está decir que Vortigern pronto se cansó de que derribaran los muros de su castillo. No solo dañaba su imagen, sino que tampoco le hacía ningún favor a sus arcas, sino que en lugar de moverse como una persona sensata, acabó buscando el mago más grande de la época. Los ojos de Shirou se abrieron con anticipación, quien resultó ser el bastardo de Lucifer. Esperarlo. Shirou se quedó boquiabierto, mirando al gobernador general como si le hubiera salido otra cabeza. Y él no fue el único. Zenobia llegó al extremo de santiguarse, e incluso Valí se puso rígida por la sorpresa. La adolescente de cabello plateado de repente prestó absorta atención. Sí, no mucha gente estaba consciente del verdadero origen de Merlín. Azazel se rió entre dientes. No es que a Lucifer realmente le importara el niño. En lo que respecta a la estrella de la mañana, se suponía que su progenie simplemente asumiría el papel del anticristo. Se burló afortunadamente para todos los involucrados. La madre de Merlín fue a espaldas de Luke y Valí resopló ante el apodo y bautizó al niño al nacer. Sintiendo el potencial del niño, y sin duda con la esperanza de enmendar el hecho de haber expulsado a Lucifer, el padre tomó a Merlín bajo control. Su protección para preparar el escenario para la llegada de Arturo. Desafortunadamente, continuó Azazel con una mueca, ya sea debido al cariño de mi padre o a la sangre de Lucifer, Merlín creció hasta convertirse en una especie de embaucador, así que cuando Vortigern apareció exigiendo cónsul, el mocoso descarado le ordenó al aspirante a rey que excavara la colina, liberando a los dragones, que no estaban muy contentos. Déjame decirte. Puedo imaginar
Shiro hizo una mueca, estremeciéndose ante el recuerdo fantasmal de mirar fijamente la encarnación del núcleo mágico de saber. Ese tiempo solo había sido la esencia persistente, una sombra hueca hecha para representarla poseyendo la sangre de los dragones, solo podía imaginar la pura furia que Vortigern había desatado ese día. Debe haber sido una masacre. Y algo más. Azazel confirmó sombríamente, alcanzando su vaso con una mano temblorosa. Recuerda, incluso cuando la furia de los dragones estaba dirigida únicamente entre sí, las facciones todavía sufrieron muchas bajas. Ahora que su furia estaba dirigida directamente hacia ellos, parecía que la guerra terminaría con la destrucción unánime de las tres facciones. Bebió su bebida antes de servirse otra con una sonrisa ciertamente débil, un marcado contraste con su normalmente perezosa confianza. Para ser honesto, todavía tengo pesadillas al respecto. Admitió solemnemente, agitando una mano ante sus miradas de preocupación, pero al final, los líderes de las tres facciones no tuvieron más remedio que dejar de lado sus diferencias y unir fuerzas para acabar con los dragones y asegurarse de que no reencarnaran. Dios selló sus almas en la división divina, que fue otorgada a Vortigern, permitiéndole unir el país como rey, y el Bosted Gear, que fue sellado dentro del niño Arthur Pendragon. Así es como sucedieron las cosas. Reflexionó Valí, el demonio de cabello plateado parecía muy intrigado por esta nueva revelación mientras Azazel se servía otro trago de la botella. Puedo ver por qué a Albion no le gusta hablar de eso, también explicaba por qué se llevaba tan bien con los hermanos Pendragon. Después de todo, qué tan irónico era que Arthur Pendragon de esta generación tuviera como compañero a un descendiente medio diablo de Lucifer. Si no fuera por el hecho de que Arthur carecía de un Sacred Gear y Valí poseía la división divina, casi se te perdonaría pensar que la historia se estaba repitiendo. Pensar que el gran Merlin Ambrosius fue el anticristo todo este tiempo. Susurró Zenobia, temblando de aprensión mientras inconscientemente se santiguaba. Eso explica muchas cosas y al mismo tiempo plantea muchas otras preguntas. Ese fue Merlin en pocas palabras. Azazel admitió con un suspiro de sufrimiento, aunque a pesar de eso parecía casi divertido por las payasadas del mago. El niño tenía un buen corazón y honestamente tenía buenas intenciones, pero no podía evitar causar travesuras cuando las cosas se ponían demasiado aburridas. Ahora hay un eufemismo, si es que alguna vez hubo uno. Shiro se quedó inexpresivo, recordando varias de las historias que Saber había contado sobre su asesor a sus innumerables seres alternativos. Si bien no se podía negar que Artoria tenía una deuda considerable con el mago de las flores, demonios, si no fuera por Merlin, era probable que ella nunca hubiera nacido, eso no impidió que el mago se convirtiera en una auténtica plaga. Para ver cómo reaccionaría su aprendiz. En cierto sentido, no sería inexacto comparar la relación de Saber con Merlin con la relación que los innumerables seres de Shiro habían presenciado entre Rin y el mago Marshall Selretch. Si bien Shiro nunca había conocido personalmente al maestro del caleidoscopio, un hecho por el que estaba cada vez más agradecido a medida que estaba expuesto a los recuerdos de sus alternativos, no se podía negar que había una similitud casi desconcertante entre el mago de las flores y el viejo. El hombre de las joyas cuando se trataba de trollear a la gente para su propia diversión. Al menos Selretch no es un mujeriego. Suspiró, estremeciéndose ante la imagen mental de la carnicería resultante. Si el viejo vampiro hubiera intentado incluso la mitad de la mierda por la que Merlin le había hecho pasar a Saber, tanto antes como después de dibujar a Caliburn, olvídate de la torre del reloj, toda la asociación de magos probablemente no se quedaría de pie. Bueno, creo que ya los he retenido suficiente tiempo. Reflexionó Azazel, poniéndose de pie con una risa cuando notaron la hora. Intenta mantenerlo en tus pantalones cerca de Youdo-kun, ¿de acuerdo, Valí? Divertido. El demonio de cabello plateado se burló, claramente acostumbrado a tales bromas mientras se alejaba con las manos en los bolsillos. Estaré esperando en la puerta principal, le gritó a Shiro. No me hagas esperar demasiado, Emilia. ¿Cuándo diablos se volvió tan complicada la vida? Shiro suspiró, sacudiendo la cabeza con exasperación mientras él y Zenobia se apresuraban a limpiar los restos del desayuno. Me pregunto si Issei tiene que lidiar con basura como esta. Mientras tanto, fuera de la Academia Kuo.
¿Estás seguro de que estás encendido, Issei-san? Se preguntó Asia, la ex monja preocupada por su amor no tan secreto mientras la adolescente se recuperaba de un impresionante ataque de estornudo sorpresa. Ah, estoy bien, Asia. Issei le aseguró a la chica, parpadeando para quitarse las lágrimas de los ojos, incluso mientras luchaba por reprimir un bostezo que le hizo romper la mandíbula. Estoy un poco tranquilo, eso es todo. Pasé la mayor parte de la noche charlando con Nisa, quiero decir, Circe-sama. Corrigió apresuradamente, sin estar seguro de cómo Asia tomaría su referencia a Lucifer con tanto cariño, dada su reciente rivalidad con Rías por su afecto. ¿Es eso así? Reflexionó Asia, sonriendo ante el recuerdo del carismático Satán. Tengo que admitir que me sentí un poco intimidada cuando supe por primera vez que el hermano mayor de Rías era el Circe Lucifer, pero después de conocerlo no puedo evitar maravillarme por su amabilidad. Sí, Mao-sama es bastante impresionante, ¿no? Reflexionó Issei, incapaz de evitar sonreír ante el recuerdo de su conversación nocturna con el hermano mayor de su rey, solo para sonrojarse cuando cierto tema que habían discutido asomó su hermosa cabeza, lo que lo obligó a darse una palmada en las mejillas para evitar molestar a Asia. Es bueno que Buchou se adelantara para mostrarle a Mao-sama y Graifiasan los alrededores. Suspiró. No creo que pueda evitar probar la teoría de Mao-sama. En serio, ¿cómo podría él, el autoproclamado rey del harem, no haber pensado en usar el Boosted Gear para mejorar el ya abundante busto de Rías? Hasta que Circe-sama, no, Mao-ni-sama lo sugirió, la idea nunca se le había pasado por la cabeza. En verdad, se merece el título de Rey Diablo. El peón pervertido lloró, apretando el puño mientras una virilidad líquida brotaba de sus ojos indignos. Y pensar que ni siquiera hacía un año había sido considerado un paria social, y ahora aquí estaba, codeándose con demonios de clase alta, con el gobernante indiscutible del inframundo ofreciéndose a llamarlo familia. Parece que las cosas finalmente están mejorando para el viejo Issei GH. Issei-san. Exclamó Asia, mirando alarmada mientras la persona que le gustaba caía de rodillas, el peón dejaba caer su mochila al suelo para agarrar su muñeca izquierda. Mierda, ¿qué está pasando? Maldijo, tan atrapado en su agonía que se olvidó por completo de reinar su vulgaridad en Asia. Maldita sea Drake, ¿qué te tiene tan irritado? Ese probablemente sería yo. Una voz familiar gritó, lo que provocó que los demonios levantaran la vista para ver a un extranjero alto y de cabello plateado parado cerca. Honestamente, me compadezco del gran galés, se burló, por estar ansioso por partir pero incapaz de soltarse porque su barco no puede. No puedo manejar todo su poder. ¿Quién diablos eres tú? Exigió Issei, apretando los dientes mientras se ponía de pie, algo profundo dentro de él se negaba a permitirle parecer débil frente al extranjero. ¿En serio no lo recuerdas? El maldito guapo se burló, pareciendo honestamente divertido. Supongo que no debería sorprenderme, este es solo nuestro segundo encuentro y nunca me presenté adecuadamente la última vez. ¿Última vez? Repitió Issei, sus ojos se abrieron al darse cuenta cuando finalmente ubicó la voz del adolescente, sus rasgos palidecieron al darse cuenta precisamente de quién estaba parado frente a él. Eso significa que, tú eres. Parece que sí lo recuerdas. El adolescente reflexionó mientras caminaba hacia ellos. Así como ustedes son los anfitriones del dragón galés Drake, yo soy el anfitrión del dragón desaparecido Albion, el emperador dragón blanco de esta generación. Sonrió ante la mirada de alarma de Issei. Pero como eso es un poco complicado, puedes llamarme Vali. Otro capítulo sin acción, aunque para compensarlo desarrollé las historias de fondo de Drake y Albion. Y sí, para aquellos que se lo pregunten, lo que mencioné anteriormente es, en su mayor parte, exacto. El rey Yud realmente enterró a 2 dragones luchadores y Vortigern realmente fue lo suficientemente estúpido como para construir un castillo en la cima de la colina bajo la cual estaban y aún más estúpido por seguir el consejo de Merlín de desenterrarlo. La parte de que Merlín sea el anticristo es discutible. A veces se representa a Merlín con un diablo o un incubo como padre, aunque su bautismo parece ser una tendencia común.
La idea de que DXD Vortigern sea el portador original de la división divina proviene de Taimon Vortigern, quien según la wiki se dice que tomó el poder del dragón blanco en contraste con Saber, quien estaba dotado con el aspecto del dragón rojo. Con esto, ahora hay otro paralelo entre el mundo de Shiro y el mundo de DXD, y posiblemente haya más en el horizonte.